veces se quedan en el aire. ¿Y qué está pasando? A pesar de que muchas veces hablamos o decimos, hay gente que quizás no nos presta atención. Pero tu oración y mi oración, aunque los que estén a tu alrededor no la escuchen ni le presten atención, hay un Dios que inclina su oído para escuchar el clamor de sus hijos. Porque las oraciones no es para convencer a Dios, es para alinearnos con Él. No es para convencerlo, sino para alinearnos al propósito que Dios tenga en tu vida y en la mía. Cuando pides cualquier cosa al Padre, tú y yo siempre tenemos que pedir que sea conforme a la voluntad de Dios y no a la nuestra. Porque muchas veces pedimos y pedimos mal. Pero nuestra confianza debe estar siempre en Dios. Y yo quiero enfocarme solo en un versículo, y es el 14, donde dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Es conforme a la voluntad de Dios y no a la tuya y no a la mía. Porque muchas veces pedimos, pero a tu voluntad, no a la voluntad de Dios. Porque si estamos aquí hoy es por la voluntad de Dios. Porque si fuera por la tuya estuvieras en casa tomando fresco, ¿verdad? Hoy esta mañana amaneció corriendo buena brisa. Y en la hamaca, como dice mi esposo, en el patio. Uf, fuerte. Pero es a la voluntad del Padre que nosotros hoy decidimos obedecer a estar reunidos, congregados y en su casa. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta con todos nosotros. Con todos nosotros. Nosotros pedimos, y hoy te hablo de este versículo porque en nuestra voluntad nosotros queremos hacer todo. Y en nuestra voluntad queremos que las cosas sean cuando nosotros queremos. Y te hablo con autoridad por muchas cosas que pasaron. Porque quería yo en mi tiempo. Pero no entendemos muchas veces que el tiempo de Dios es bueno. Muchas veces tu tiempo es bueno, pero no es agradable. Tu tiempo puede ser agradable, pero no es perfecto. Pero cuando Dios hace las cosas y cuando tú pones la confianza en Él, Él la hace buena, agradable y perfecta. Las tres van juntas. Pero si tú haces bueno, no la haces agradable. Y si la haces agradable, no la haces perfecta. Pero Dios las hace todas tres juntas. Porque quizás en tu tiempo y quizás en tu voluntad, tú haces las cosas como quieres. Pero en la voluntad del Padre, Él siempre va a tener algo mejor para ti y para mí. Siempre. Porque Dios para sus hijos quiere lo mejor. ¿Cierto, Sandra? Dios siempre quiere para nosotros lo mejor. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y muchas veces nosotros quitamos la confianza de Dios porque vemos que las cosas no nos salen bien. Porque en medio de la situación no miramos hacia adelante, no ponemos la confianza en Dios y pensamos que Él no nos oye. Amén. ¿Quién tiene Biblia? Vamos a buscar Mateo capítulo 7, versículo 7 en adelante.
capítulo 7. La confianza no es un capricho. La oración en nuestras vidas tiene muchas funciones, pero tiene Dios y tú tenemos que tener principales, porque la oración tiene muchas funciones. Pero debe ser una necesidad. Pero en nosotros siempre va a haber que escoger. ¿Qué dice? Versículo 7. Amén. Mire lo que dice este libro, ¿no? Pedid, buscad y hallaréis. Pedid, buscad y hallaréis. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Buscad, pedid y hallaréis. Yo muchas veces cuando el Señor me entrega las palabras, yo le pregunto, ¿qué me quieres hablar? Porque cuando Dios entrega algo a tu vida, no te lo va a dar porque sí. Dios lo entrega para que tú y yo muchas veces podamos aprender de las cosas. Para que tú y yo podamos, ¿cómo es? Poder aprender que si tú y yo colocamos la confianza en Dios, para Él no hay nada imposible. Porque cuando la palabra a mí me enseña, dice que esta es la confianza que tenemos en Él. Y aquí no está mencionando nombre, pero sabemos que la confianza que tenemos en Él es en Dios. En Él. Hay una coma. En Él es Dios. ¿Tu confianza está en Él? Esa es una pregunta que tú y yo tenemos que hacernos. Si nuestra confianza está en Él. Esta es la confianza que nosotros tenemos en Dios, que buscamos, que pedimos y que hallamos. Porque cuando tú pides al Padre, cuando tú buscas a Dios, por eso es que la palabra dice y nos enseña que primero buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Pero también que las peticiones de tu corazón y de mi corazón primero tienen que estar delante de la presencia del Señor. Tienen que estar delante de Él, para que Él sea el que tome el control de todas las cosas. Porque cuando tú y yo colocamos la confianza en lo que no debemos, las cosas no van a salir bien. Pero en medio de toda la situación que podamos estar viviendo, nos enseña la palabra que la confianza que tú pones en Él es que si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad de Él, Él nos oye. Es conforme a la voluntad de Dios. Tú puedes hacer lo que quieras y puedes tener todo, pero si no es la voluntad de Dios que tú lo tengas, no se van a dar. Porque cuando tú haces las cosas fuera del tiempo de Dios, te salen mal. Pero cuando las
haces en el tiempo de Dios y a la voluntad de Dios, todo te sale bien. Y no es porque lo dice la palabra, sino porque muchas veces tú y yo hemos podido experimentar lo que sucede cuando caminamos fuera del propósito de Dios, cuando caminamos fuera del tiempo en el que Dios nos llamó. Porque las cosas son a la voluntad del Padre. Pero lo malo es que tú y yo no dejamos que eso sea así. Porque las cosas tú quieres y yo quiero que pasen en mi tiempo y no en el tiempo de Dios. Porque tú y yo las queremos ya. Porque en medio de la situación que hoy, antes o después puedas vivir, perdemos la confianza en el Padre. Y más cuando viene la adversidad. Y más cuando viene el problema. Ajá, ¿y dónde estás tú? Y no hice todo por ti. ¿Y dónde estás, Señor? Y comenzamos a dudar y a dejar de lado la confianza en Dios. No sabiendo que Él lo hace todo posible. Y lo que nos olvidamos nosotros, en medio que dejamos la confianza en Dios, confiar en alguien, es muchas veces andar con los ojos cerrados. Creo en ti, confío en ti. Ni aunque me digan que estás haciendo eso, no lo creo porque yo confío en ti. Y una cosa es confiar y otra es desconfiar. Si te dicen allá peleó y no fue así, sí, porque yo sé que es así, no confías. Él dijo, aunque no haya dicho, sí dijo porque es chismoso. Porque ya se perdió la confianza y hay desconfianza. Y nos pasa muchas veces como el pastorcito mentiroso. Cuando vino a decir la verdad, nadie le creyó porque había perdido la confianza a todos aquellos que salían, ¿qué? Corriendo cuando Él les llamaba. Pero cuando quiso decir la verdad, nadie le escuchó. Y lo que tú y yo tenemos que hacer es que en medio de la situación que estemos viviendo, es nunca dejar de confiar que el que te tiene aquí, te escogió a ti, fue Dios. Porque tu problema, mi problema, tu dificultad, tu adversidad, jamás van a ser más grandes que Dios. Nunca. Porque eres el único todopoderoso. Por eso tu confianza y mi confianza deben de estar puestas en Él. Y vimos esta parte en el libro de Marcos capítulo 11, versículo 24. Dice la palabra de Dios: todo lo que pidiereis orando en oración, cree que lo recibirás. Todo. Acá me dice la palabra todo. Pero si es la voluntad de Dios. Por eso nuestras oraciones en un momento cambiaron. Que no es por lo que yo quiero, sino por lo que Dios tiene preparado para mí. Porque nuestros caminos no son los mejores, pero los de Dios son perfectos. Y Él siempre te va a guiar por sendas de justicia. Siempre va a guiar tu vida y tus pensamientos a algo mejor. Porque no es lo mismo que yo pienso y que yo quiero que lo que Dios quiere para mí. Por eso Él dice en Juan capítulo 15, versículo 7, dice: si permanecéis en mí, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Pedid, buscad y hallaremos.
Ayer decía una hermanita, conozco a alguien que va a una iglesia en el ayuno y decía, yo sí creo en Dios, yo sí, Dios lo puede hacer, Dios sí puede hacer esto, y Dios sí, y dice ella, y me he levantado, ella está viniendo al ayuno, ya tiene 2 sábados de venir, y me está acompañando en este lugar. Antes venía a esta iglesia, y era de damas, y ella es y habla mucho, y me dice pastora, y yo le decía, ella es cristiana también, y decía, y si viene, trabajan juntas, y si viene, y si Dios puede, y si Dios lo puede hacer, dice ella, y Dios lo puede hacer, sí, Dios te prometió carro, moto, casa y todo lo que tú quieras, sí, pero no te va a caer del cielo, busca. Ser diligentes. Dios te entregó herramientas a tu vida, en tus manos, en ti. Porque todo eso lo vas a tener. Y hay momentos y situaciones que no vas a tener que buscarlo. Y no vas a tener que pedirlo. Porque llega el momento que Dios lo va a enviar. Sin menester de tocar. Sin menester de buscar, sino que tus peticiones estén delante del Padre. Y Él va a colocar a tu alrededor personas idóneas quien lo haga. Pero también tú y yo tenemos que seguir buscando en oración. Pedir al Padre y seguir poniendo la confianza en Él. Porque Él es el dueño de la plata y el oro. Y Dios hace las cosas como Él quiere. Y en Santiago capítulo 1, versículo 6 dice, pero pida con fe y no dudando en nada. Pida con fe. Muchas veces quizás estamos en medio de la oración y estamos pidiendo, Señor, ayúdanos. Padre, tú puedes sanarme. Y yo, pero sí será verdad que Dios sana. Sí será verdad que Dios quita la enfermedad. Y estamos dudando. Oh Señor, ¿será que tú sí puedes mover para que me ayuden? Pero dice, pida con fe y no dudando. No dudando de que Dios puede hacerlo. Muchas veces tú y yo dudamos que en Él hay poder. Muchas veces dudamos que Dios puede hacer cosas maravillosas. Y cuando dudamos, no pasa nada. No sucede nada. Por eso Él dice, pero pida con fe y no dudando en nada. Porque nosotros tenemos que creerle a Dios sabiendo que Él conoce tu corazón y mi corazón. Dice en Lucas capítulo 22, versículo 32, dice, yo he rogado por ti que tu fe no falte. En medio de la confianza en Dios, tu fe no debe faltar. Tu fe no debe menguar. Tu fe tiene que ser grande. Aún el Señor dijo, si fuera como un granito de mostaza, pequeña, pero que tuviera fe, como un grano de mostaza, pequeña. Pero dime, si tú tuvieras una fe grande, ¿qué no hiciera Dios? ¿Dónde ibas a poner esa confianza? Que todo lo que tú pidas en Él, Él lo oye. ¿Cuáles son tus peticiones? Yo no sé. No lo sé. ¿Qué es lo que anhelas en tu corazón? No lo sé. ¿Qué es lo que estás pidiendo? ¿Tienes problemas? No lo sé. Yo he creído que en este lugar, bueno, yo estoy viendo bendiciones, pero he creído que en este lugar
Se ha desatado una bendición. Yo no sé si tú lo recibes, pero un día me dijeron que las motos y los carros nuevos que iban a venir allá, que hubieron un día allá afuera, iban a venir mejores. Y ya empezamos. Y el Señor dijo que iba a empezar por sus hijos. Y no es ni una, ni dos, ni tres, son muchos. Porque tu papá y mi papá saben de qué tenemos necesidad. ¿Cómo lo va a hacer? Él lo sabe. Pero todo lo que pidas en oración, Dios lo oye. Aunque muchas veces digas, ¿se olvidó? ¿Será que no me escucha? ¿O qué está pasando? Está trabajando. O que diga él, ¿será que estoy mal? ¿No estoy bien? Son tantas cosas y nada. Pero no dudes de lo que Dios puede hacer contigo. Está trabajando. Y está trabajando en ti primero, Está trabajando. para que puedas recibir lo que Dios te va a entregar. Claro que sí. Que no sepa. Primero te está preparando. Primero te está ayudando. Para que seas un buen administrador de lo que Dios quiere colocar en tus manos. Y a dónde Dios te quiere llevar. ¿Sabes por qué? Porque Dios no te ha dado visión pequeña, Dios te dio visión grande. Y tú has hecho diseño de muchas cosas. Has hecho diseño de muchas cosas. Solamente lo sabes tú y Dios. Y muchas veces has dudado de lo que Dios te ha prometido, de lo que Dios te ha hablado. Tu cuarto, tú y Dios son testigos de eso. De cada diseño, de cada cosa que colocas y que escribes y que haces y que tienes en tu corazón y en tus pensamientos. Y no es porque Dios se olvidó, no es porque tú estás dudando, no es porque tu corazón está mal. Ves otros que empezaron contigo y los ves diferente y has pensado qué pasa. Pero la confianza que has puesto en Dios y las peticiones que has colocado delante de Él, no ahora, hace muchos años, porque tus estudios fueron con sacrificios, tus estudios no fueron fáciles y te costaron. Y hoy por hoy, a pesar de los años de los cuales ya terminaste, un día dijiste, ¿qué hice? Quizás para que estudié no veo resultados, pero no es en tu tiempo, sino en el tiempo de Dios. Porque Dios te quiere llevar a lugares de honra, para que un día no digas que fue por manos de alguien, sino porque fue la voluntad de Dios que te levantó. Aunque llegue la duda, aunque te desesperas, porque si ha venido, te has cargado y tienes una lucha tú interna con Dios. Muchas veces de desistir, pero otras veces dices sigo, porque un día me fui, porque un día me aparté, porque un día hice esto y no quiero volver a lo mismo. Y sabes que Dios te está preparando primero. No importa lo que digan los demás, no importa lo que los demás hablen, digan, señalen. Los tiempos de Dios son perfectos. Tus peticiones, hoy te está diciendo el Señor que fueron oídas por Él, que fueron escuchadas. Pero tú tienes que decir, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Y ese es tu tiempo. No en el tiempo tuyo, Elki. Es en el de Dios. Porque Él adiestra tus manos para la batalla. Dios aquí dijo que iba a colocar gente, columna fuerte. Y Él es una de esas. No por su ministerio. Y no te estoy diciendo que sea poco. Es grande. Pero es por lo que Dios va a hacer en su vida. Porque hay anhelos. Y no solo de ayudar a los suyos y levantarse en mí, sino por visión de este lugar.
porque tiene un corazón bonito, que a pesar de la humildad, de la sencillez, ha visto muchas puertas cerradas. Pero cuando tú decides obedecerle a Dios, Dios obra por ti. Dios pelea por ti. Porque a pesar de todas las cosas que Él pueda vivir, que tú puedas vivir, tú tienes que entender, y tú y yo tenemos que saber, que Dios es grande, que Dios es más grande que tu enfermedad, que tu circunstancia, que tu necesidad, que tu problema, que tu angustia. Y que si tocas, te van a abrir. Que si buscas, vas a hallar. Busca. Si pides, te darán. Si pides, te darán. Dios está obrando en su vida. Y yo le decía en la madrugada creo que fue del martes o el lunes, y le recordé a los muchachos, envíen sus oraciones. Pero cuando el Señor me entregó esa palabra, yo dije, me desesperé. Pero hoy por hoy entiendo, pero le dije gracias, porque es verdad que dudamos, pero que hoy me dices, ¿y dónde está tu confianza? Para mí Dios nos dio lo mejor. Para ti te dio lo mejor, porque si Él te abrió la puerta, también te va a dar para que pagues, sin dudar. Porque si Él lo hizo en este tiempo es porque sabe que Él te puede solventar de tu necesidad. Las cosas no se te han dado, no porque ella quiera y no porque tú quieras, sino porque es en el tiempo de Dios. Y solamente cuando tú y yo entendemos eso, es cuando Dios va a empezar a trabajar. Es cuando Dios va a empezar a hacer. Es cuando Dios va a obrar en tu vida. A veces las puertas se cierran. Se cerró, no fue, no llegó. No importa. Porque si la puerta se cerró, es porque Dios la tuvo que cerrar. Porque no era por ahí que ibas a salir. Porque si está cerrada, no entras o no sales. Pero no era por ahí. Porque cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Y cuando Él la cierra, nadie la puede abrir. La gloria de Dios está en este lugar. Y Él empezó a tocar sus vidas. Anhelas tiempo para Dios. Y muchas veces el tiempo lo desperdiciamos cuando lo tenemos. Pero Dios sigue creyendo en ti. Ahora, ¿tú sigues creyendo en Dios? Esta palabra el Señor me la entregó el día, si no estoy mal, creo que fue el día lunes. No puedo abrir mi WhatsApp, pero ahí está. Cuando yo la recibí, yo le dije, ¿qué quieres conmigo? Que a pesar de poder ver, de poder escuchar, de poder oír, observar todas estas cosas, tú me has dicho, los que confían en Él, los que pidan, tienes que saber que yo les oigo. Solo avanza y sigue. Y no te estoy buscando porque no. Esta mañana le dije a mi esposo, y me toca predicar. ¿Y yo qué voy a predicar? ¿Y yo qué voy a hacer? Pero le dije, tú me la diste porque no sabía por qué iba a estar el pastor Johnny. Me la diste por eso. Me la diste para fortalecer mi fe. Me la diste para fortalecer mi confianza. Cuando Dios te da algo a ti, es porque sabe tú que necesitas. Cuando tus fuerzas te faltan, Dios te va a venir a dar fuerza. Cuando llega la duda,
Dios te va a decir, ¿dónde estás? ¿Dónde están los que confían en mí? ¿Dónde están los que yo voy a hacer con ellos? Porque si tú dudas, el Señor dice, ¿y yo qué puedo hacer si estás dudando? ¿Yo qué puedo hacer si no pones esfuerzo? Por eso dice en Lucas capítulo 22, versículo 32, yo he rogado por ti que tu fe no falte. Así vamos a hacer por ti. Que tu fe no falte nunca. Que sigas creyendo en Dios. Cuando Dios te pone en lugares de privilegio, Él sabe lo que tiene para ti. Y hace meses atrás, también te sentaste en ese lugar. Y acuérdate lo que Dios te habló. Porque siempre buscas atrás. Dios te ama y tiene propósitos grandes contigo. Dios nos llena de su amor. Lucas capítulo 22, versículo 32. Lucas. Capítulo 22, versículo 32. Quiero leerte. Hoy vamos a terminar temprano, aunque yo no, bueno, lo que diga el Señor. Yo quería terminar allá, pero lo puedo hacer. Y quiero que tengas presente en Isaías capítulo 40, versículo 31. Dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso está en Isaías 40, 31. Esperan en Jehová. Confiar. La palabra confiar, poner la esperanza en Él, no es con tus fuerzas, sino que Dios renueva tus fuerzas. Porque con nuestras fuerzas levantamos la silla aquí o allá. Pero con la fuerza de Dios, aunque tú digas no puedo, avanzas. En esa nueva fuerza, Dios te renueva. No te da fuerzas viejas. Amén. Él no da fuerzas viejas. Él te da fuerzas frescas cada día para seguir confiando en Él. Las águilas se remontan usando el viento. Nosotros nos vamos a remontar usando su presencia. Porque Dios quiere dar una nueva visión en nuestras vidas. Por eso le decía a él, a Dios no le dio una visión pequeña. Él le dio una visión de empresario. Porque eso es lo que quiere. Poder emprender. Yo no sé cuándo, no sé dónde. Y no sé si será hoy o será mañana. Pero cuando Dios coloca algo en tu vida y tú la pones delante de Él, Él obra. Pero hoy renueva a Dios la fuerza de todos nosotros. Porque muchas veces estamos caídos, desanimados, angustiados, abatidos, detenidos por todas las cosas. Pero ¿sabes algo? Él dice, y te lo voy a leer otra vez. Él dice, Dios renueva tus fuerzas, no te da fuerzas viejas, te da fuerzas frescas cada día. Las águilas se remontan usando el viento. Nosotros nos remontamos usando la presencia de Dios. Amén. Del Dios Todopoderoso. En la parte donde dice en Filipenses capítulo 4, versículo 13, ¿qué dice?
Dígalo. Todo. Filipenses 4:13, ¿qué dice? Es que el otro día estaban dormidos. Ya hoy despertaron. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Y todo es todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso dice, Él te oye. Acá dice, Él nos oye. Pero hoy te estoy diciendo, Él te oye. Él te oye. Dios te está oyendo. Dios nos oye. Solo un versículo y Dios te está llevando a muchas cosas y nos lleva a otro nivel. En 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9, dice la palabra de Dios, dice, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Yo no sé, pero yo creo que esta palabra hoy es para este señor que está acá. Bástate en mi gracia. Bueno. Y eso te pasa por estar preguntando. Eso está bien, porque Dios le está guiando. Y no, Tenía muchas preguntas, ¿cierto? Sí. y así va conociendo que Dios le escucha, ¿verdad? Y es pura confirmación. Ahora mismo él está en el anonimato, pero recuerda que las piedras preciosas las traen de abajo. Sí. ¿Entiendes? Y creo Y todo lo que te está pasando es por esto. Dios está formando en nuestras vidas algo poderoso. No por nada. Escucha. Yo no sé tú, pero yo decidí levantarme. Yo. Cuando me quise ir, me levanté. Cuando el diablo me quiso destruir, me paré. Porque ¿quién te llamó? ¿Quién te escogió? ¿Quién te invitó? Pero ¿quién te trajo? Fue Dios. No fue hombre. De ti depende, no de Dios. Escucha, hay cosas que Dios hace por ti que tú no puedes hacer. Y hay cosas que tú tienes que hacer que Dios no puede hacer por ti. De ti depende levantarte. De ti depende que Dios renueve tus fuerzas. Ya no es de Dios, es de ti. ¿Por qué te digo? Porque de mí depende. Y de mí dependió el tomar. Porque yo no quería. Y luché y peleé con Dios en este lugar y dije, no lo recibo. Y el día que volví a subir aquí, dije, empiezo de nuevo porque es la primera vez que lo hago. Sentí que estuve tan enredada que al final no sé ni qué hablé. Pero lo único que sé fue que entendieron los que estaban allá abajo. Porque cuando Dios lo hace, es Él que lo hace. Por eso hoy te digo, de ti depende levantarte, pero que también que esta iglesia se levante. Dios ya habló lo que tenía que hablar y Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora nos toca a nosotros, porque Elías se fue y el manto cayó, pero Eliseo se tuvo que agachar a cogerlo, porque si no lo cogía, el manto quedaba allí. Pero si tampoco golpeaba el agua, se quedaba del otro lado, porque se tuvieron que dividir las aguas para él poder pasar. ¿Será que Elías dijo, espérate Señor, yo le abro aquí, le hago el pasecito a Eliseo para que pase al otro lado? Se me cayó el manto, yo lo recojo. No, el manto se cayó, pero Eliseo lo tomó. La bendición está y tú la tienes que tomar. Tú la tienes que agarrar.
Mi mamá me dijo en curiosidad estos días, hija, mi hermano me había dicho el día que pasó lloviendo todo el día, que aproveché y me tocó lavar porque tenía que hacerlo, porque no volvió a ir el agua porque todos esos tubos estaban rotos. Y dice mi hermano, a mí no me gusta meterme en cosas, pero ¿y tú qué piensas? Y yo, ahorita mismo nada, no quiero pensar. Y él dijo, no, ya es tiempo, el de Dios. Lo escuché, no lo escuché solamente, no le dije, porque mis planes, mis peticiones, las conoce Dios. Y en estos días, creo que fue ayer, mi mamá me dice que, hija, es que a mí cuando vienen preguntando, ¿y dónde la pastora? ¿Dónde vive? Aquí está. Y yo digo, ahí. Y yo le digo, ¿y qué pasó? Yo lo recibo. Y ella se echó a reír y me dijo, es tiempo de cambiar. Y yo le dije, el tiempo lo tiene Dios. Y no es de cambiar yo, porque si Dios no me hubiese transformado, no estuviera aquí. Es el lugar donde vivo. Pero en estos días pensé que vivía en un palacio. Bien, estoy en paz, tranquilo. Pero sí, hay que renovar muchas cosas. Pero a pesar de que los años han pasado, yo digo que el tiempo de Dios es perfecto. Porque a principios de enero y a finalizar el año pasado, decidimos no más motos alquiladas. Pero el 3 de enero que íbamos al velorio de mi tío, por ahí íbamos al velorio de mi tío, y después a las 9 noches, el día de las 9 noches, para enero, porque el 1 de enero fue su entierro, y a mediados de esos días fueron las 9 noches. Y cuando salí de la casa, mi esposo estaba cerrando la puerta y yo le dije, fue hasta este año. Yo dije, fue de frente y con mi mano levantada dije, fue hasta este año. Porque este año que ya inició, tiene que finalizar con algo diferente. Y yo le dije, no, yo no me siento mal porque estoy aquí. Yo no me siento mal por donde vivo. Yo me siento bien porque de esto habrá testimonio que dar. Que Dios lo hizo. Porque mis recursos no alcanzan. Pero el Padre que tengo y que sabe y que yo sé a quién le sirvo es el dueño de todo. Pudimos ver lo primero que fue la moto. Se los dije, se los hablé. Llegó sin deuda, sin saber de dónde, sin plata de dónde. Pero que mi esposo la calentó por un momentico, pero la entregó y dijo, esto es para él. Dios toca el corazón, no es nadie más. Dios lo hace, no es nadie más. Y yo creo que si pudo hacer algo tan pequeño, Dios puede hacer el más grande. Porque Dios no se limita. Quien se limita eres tú y yo. Dios no tiene límites. Hoy me agrado y me siento contento porque Dios hace todas las cosas. Porque ayer le dije, no he preparado nada, pero si es tu voluntad, tú lo entregas todo. Solo es Dios. Porque siempre he creído que nuestro Padre sabe de que tú y yo tenemos necesidad. Él sabe que necesita a su pueblo y sabe cuándo traer una palabra para ti. Amén. Por eso te digo lo que dice Corintios capítulo, 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9. Y es lo que tú tienes que hacer. Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Yo creo que Él es bueno, que el tiempo de Dios es maravilloso con todos nosotros. Amén. Que la gracia y la misericordia de Dios nos tiene y nos mantiene vivos. Amén.
Porque cuando Dios ve que tú no tienes fuerza, Él te las da. Porque como dice su palabra, tendrás nueva fuerza. Te levantarás las alas como las águilas. Y correrás y no te cansarás. Caminarás y no te fatigarás. Amén. Es poner la confianza en el Señor. Es poner nuestra fe en Él. Porque Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Dios es nuestro amparo, dice el Salmo 46, versículo 1. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Amén. Para mí, este pasaje es solo un versículo, porque es primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Este versículo tocó mi vida, y lo que Dios quiere hacer es también tocar la tuya, para que tú sepas que haciendo Él su voluntad en tu vida, todo te saldrá mejor. En todo te irá bien. Cuando sientas tú que no puedes más, espera en Jehová. Recarga fuerzas. Cuando te veas cansado, cuando te veas oprimido, confía en el Señor, porque Él hará lo que tiene que hacer contigo. Esta es una quizás de las palabras cuando Josué fue en el momento el sucesor de Moisés, le dijo: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Él es Jehová tu Dios. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate, porque Dios es el que pelea por ti y por mí. Amén. Amén. Dios es quien lo hace todo posible. Amén. ¿Hemos entendido? ¿Sigo? No se quieren ir. Bueno, dejemos hasta ahí. Hay muchos versículos maravillosos en la Biblia que nos perdemos muchas veces porque no leemos, y por eso nuestra fe muchas veces decae, mengua. Por eso muchas veces dudamos. Pero tú y yo nos vamos ¿a qué? Como dice la palabra, pásate en mi gracia, porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Y aunque muchas veces dudemos, Dios nos ayuda, porque Dios te ama. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.